Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, experiencias, ideas, realidades, que contrasta lo que se supone está pasando con lo que de verdad pasa, de la voz de los expertos, con datos, con referencias y con ideas. El día de hoy estamos totalmente en vivo, lunes 12 de enero, 10:03 de la mañana. Y acá en la cabina principal de CRC 89.1 Radio estamos transmitiendo por la frecuencia modulada y también por plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática de forma simultánea, para conversar largo y tendido con una candidata a la presidencia que sigue su paso firme en función de captar la atención del electorado y lograr el objetivo de asumir la presidencia de la República. Nos referimos a Natalia Díaz Quintana, del partido Unidos Podemos, quien está ya con nosotros, sentada acá en cabina, para conversar 55 minutos de qué es lo que tiene que proponerle al país, cómo ve el escenario electoral y qué es lo que está pasando en Costa Rica. Doña Natalia, bienvenida. Muchas gracias, Jonathan. ¿Cómo nos ha costado, por cierto, agendar el programa? Lo tenía pendiente hace ratito, así que muchas gracias por el espacio y a sus órdenes. No, es que uno entiende, Natalia, que en estas campañas, y yo ya he estado ahí, salen sí, claro, mil cosas que hacer siempre. Así Más es. bien agradecemos mucho acá en la producción el espacio que se está gestando en este momento para conversar y para poder decirle a los costarricenses, hay otra alternativa, son 20 en total, ya cerca de 9, 10 han estado acá en el programa, a las que hemos invitado para poder conversar de forma largo y tendido. Natalia, estamos a menos un día, 3 semanas menos un día de las elecciones. ¿Es tenso? ¿Tiene ansiedad? A ver, más bien lo planteo, ¿cuál es la emoción o el sentimiento que hoy embarga a Natalia Díaz? En algún momento estuviste acá y me dijiste, lo voy a disfrutar. Ah, sí, yo lo estoy disfrutando también. A ver, siempre hay ansiedad y Ajá. uno tiene ciertos temores, como todo ser humano. Yo creo que todos tenemos nuestras cosas, ¿verdad? A título personal, pero lo estoy disfrutando primero porque uno también tiene que aprovechar estos espacios que no toda la gente en el país tiene oportunidad de tener, ¿verdad? Y yo creo que hay que agradecerle a Dios por eso. Y por otra parte, porque al final estamos trabajando, yo me siento muy contenta, esperanzada. Siento que podemos pasar a la segunda ronda, Jonathan. ¿Estás convencida de eso? Sí. ¿Por qué? A ver, todo es tan cambiante en esta época y realmente ha sido una campaña un poco extraña, les soy honesta, eso sí he visto distinto, porque a estas horas debería estar la gente en las calles, ¿verdad? Con las banderas metida de lleno, y todavía siento que no ha calentado tanto como se esperaba. Sí hay miedo, hay incertidumbre, veo mucho indeciso en la calle. Sí. Más que cualquier persona que diga apoyo a este o al otro, he sentido que la gente está como con cautela, viendo los debates, viendo propuestas, viendo cosas de interés, y entonces tenemos que esperar un poco más llegando a la fecha de la elección para tomar la decisión, porque mucha gente está todavía a la espera de ver qué pasa, pero gente, yo siento que quiere votar, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, yo voy a votar, no sé por quién, pero no sé por quién, pero voy a ir. ¿Qué es lo que está buscando la gente, Natalia? Has andado por los 84 cantones. Ya no sé cuántas veces le he dado vuelta al país en esta campaña. Varias veces ya. En estas y otras también ya son varias veces. ¿Qué está buscando Costa Rica? ¿Qué está buscando el tico? A ver, yo pienso que lo primero es alguien que le inspire confianza. Porque al final las propuestas están, la visión se comparte, la gente puede buscar información en el plan de gobierno, las entrevistas, pero uno tiene también que tener claro que la gente también vota con quien conecta y con quien, o sea, a quien cree, ¿verdad? Y para eso uno tiene que decir la verdad, decir las cosas que piensa. Yo he aprendido mucho a raíz de mi experiencia política y en la vida que uno tiene que ser uno, decir las cosas que usted considera que son importantes, decirlo de frente, sin miedo. Al final eso es lo más importante, que la gente sienta que usted está diciendo las cosas genuinamente y en lo que cree.
Eso para mí es muy importante y sobre todo uno que ya va madurando después de tanta experiencia en la parte profesional y política, ver las cosas desde otra perspectiva. Y yo creo que eso también es importante, sobre todo de cara a lo que viene. Yo creo que el país necesita a una persona que conozca lo que va. Yo no creo que estemos para improvisar, honestamente. Volver a hacer un cambio No. para quitar algo que asumimos estuvo mal solo porque alguien nos dice que estuvo mal, yo creo que no es la receta. No. Y tiene que ser gente que sepa lo que va, ¿verdad? Que tenga muy claro qué es lo que debe ir a hacer, rodearse de buenas personas. No solamente personas que tengan lealtad, que para mí es importante, con principios, valores, cosas que yo quisiera compartir con quien me ayude y me apoye en el gobierno, eventualmente, sino también gente que sepa y que conozca la institución, que no haya que explicarle qué debe ir a hacer. Así es. Y que sepa más que yo. Eso, a ver, eso identifica a un buen líder, indistintamente Natalia, Jonathan, quien sea, porque cuando uno se rodea de gente que está más formada en todos los temas, uno reconoce que uno no es un todólogo. Por supuesto. Natalia, yo creo que es público y notorio, no se identifica como una todóloga No. de la función pública. Y eso que conozco bastante y tengo la experiencia en la Asamblea Legislativa, en el Ministerio de la Presidencia, pero también he tenido experiencia en el sector privado. De hecho, prácticamente toda mi vida estuve en sector privado, salvo esos 6 años que estuve en la administración pública, y conozco, o sea, sé lo que cuesta producir, salir adelante, he tenido un negocio propio, ¿verdad? He sido trabajadora independiente, he trabajado como asalariada, como funcionaria, digamos, de empresas nacionales, transnacionales. Entonces, al final, esa para mí es la experiencia más relevante, uniendo con el sector público también, pero el entender la realidad y lo importante que es el sector privado en el país, sobre todo, por ejemplo, se quieren emprender, sacar su negocio adelante, gente que le tiene miedo a acercarse a la caja. Natalia, cuando uno identifica a una persona para intentar conectar con ella, uno ve tratar de visualizarse en esa persona. ¿Cuál es el principal valor de vida que tiene Natalia Díaz que vos crees pueda ser el más genuino tuyo para presentarle al electorado y decir, yo soy así? ¿Cómo te identificas, cómo te caracterizas, cómo te defines? Primero, digo lo que pienso, y hablar con la verdad. A mí siempre me han dicho, y mis padres y gente cercana que sé que me estima y lo hace también como un consejo importante, es que si usted no habla con la verdad se termina enredando. Y yo creo que uno tiene que decir las cosas como las cree. Si no conoce algo, dígalo, ¿verdad? Pregunte, hable con la gente, sobre todo gente que uno visita todos los días, con la que habla, que lo que quiere es vivir tranquila, que la dejen trabajar, que no le regalen las cosas. La mayoría de gente me dice, vea, es que yo no necesito que a mí me regale el Estado nada. Lo que yo quiero es que me dejen trabajar y sentir que puedo sacar adelante mi casa. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero para el país, que primero las personas tengan oportunidades reales de salir adelante, que el Estado no sea un obstáculo, sino un facilitador. Hay mucho temor de la gente de ir a acercarse a las instituciones porque a veces sienten que no comprenden la realidad en la que viven, han perdido mucha su razón de ser, ¿verdad? Han perdido su función, digamos, que original, por así decirlo, o su función básica, y yo creo que uno tiene que recuperar eso, porque la gente lo que está buscando es esa oportunidad que le permita tener un mejor futuro y poder en un corto plazo también tener un trabajo, que haya seguridad económica, seguridad física también en el país, porque sin seguridad no tenemos absolutamente nada. Yo por eso lo tengo como un tema prioritario, porque sin seguridad no hay turismo, no hay empleo, por lo tanto no hay inversión, no hay certeza. Vea lo que ha pasado también con temas como los países como Canadá, que han emitido alertas, el mismo Estados Unidos. Nosotros no podemos permitir que el turismo se nos vaya de las manos, porque el turismo es una actividad tan importante en el país, para poner un ejemplo concreto, que permean todo el territorio nacional, en las costas, fuera de la GAM, ¿verdad? En el gran área metropolitana. Es decir, es algo que realmente, si no lo cuidamos, estamos perdiendo una fuente de empleo importante. Aquel emprendedor o persona que quiere poner su negocio, que es lo que yo veo en Costa Rica, que hay mucha empresa, que son pequeñas empresas del 97% del parque empresarial aproximadamente, y esas empresas, muchas de ellas son de subsistencia,
¿verdad? No todas tienen la posibilidad de contratar más gente, crecer y ojalá exportar y venderle al mundo y darse a conocer. Sería lo ideal, pero no todos tienen ese destino. No todos tienen ese destino. Y entonces, a mí que me encantaría, por ejemplo, ver de qué forma hay una orientación de parte del Estado, pero por ejemplo, si usted está fuera de San José, en cualquier cantón de este país, y necesita ver cuáles son los procesos para formalizarse, para hacer una pyme, para cumplir con requisitos, usted llega y dice, ¿a quién le pregunto? No sabe a dónde ir. Usted tiene que empezar a indagar, y ya ahí perdió tiempo. Entonces tiene que ver cómo va el Ministerio de Economía. Entonces dice que el Banco Popular tiene un fondo, que el IMAS también colabora, que el INA también tiene. Entonces siento que falta una articulación de parte del Estado en lo que es el acompañamiento o también el ofrecimiento de cuál es la ruta que usted debe seguir para llegar y poner un negocio a operar. La municipalidad juega un rol, sí, ¿verdad? Debería haber un convenio de alguna forma en donde usted esté a nivel municipal, usted puede ir ahí y buscar información importante sin tener que desplazarse. ¿Qué me encantaría a mí? Que podamos ofrecer trabajos en cada región o en los cantones también fuera de la GAM, porque la gente tiene que abandonar a sus familias. Tiene que salir para buscar una oportunidad si es que tiene recursos para pagarse un hospedaje y para buscar un trabajo o estudiar. Es muy complicado. Entonces yo quisiera que el trabajo se quedara donde viven las familias con sus hijos, pero para eso necesito ajustar muchas cosas aún, empezando por articular con municipalidades y ver las comunidades ejecutoras del gobierno, porque se maneja de forma muy aislada. Natalia, en este escenario que estás planteando, la pregunta es si en 4 años a Natalia le dará tiempo de transformar la forma tradicional de hacer gestión pública en el aparataje institucional, 330 y resto de instituciones, si dará tiempo de cambiar la forma para poder entonar a todos en función de no ver al emprendedor o al empresario como el enemigo, al que hay que perseguir y al que hay que ponerle trabas, sino ¿cómo lo ayudo? ¿En qué le ayudo? Y resolvamos. Usted no se va de aquí hasta que resolvamos esto porque tiene que irse a trabajar. ¿Cómo cambiar esa mentalidad en 4 años? Es un proceso, pero puedo tomar medidas en los primeros 100 días que vayan generando el impacto necesario para hacer esa transformación sin tener que ir a la Asamblea Legislativa. Usted que tiene experiencia ahí, usted sabe lo que tarda una negociación de un proyecto de ley. A mí realmente me parece sorprendente que la gente piense que por tener 40 diputados, que además nadie va a sacar. Sí, es imposible. Es imposible y usted sabe cómo funciona. Tendría que ser la abstención más de 50% para lograr un número alto, no necesariamente 40. Exactamente. Y además, un diputado que se oponga, yo puedo tener un bloque 56, que si hay un 57 que no está de acuerdo, me bloquea la agenda. Sí. Entonces siempre hay que sentarse y ceder y negociar. Y negociar no es hacer cosas indebidas, que han querido hacerlo ver como eso. Negociar es entender hasta dónde tiene usted su punto, ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y ponernos de acuerdo porque vamos a tener que ceder todas las partes. Entonces, en esa línea, yo no me puedo esperar a que a mí me digan, deme un momentito para votar una ley a ver si el país cambia. Porque el país no cambia por leyes. No, y la ley, la implementación dura 1 o 2 años. 1 o 2 años y siempre hay que ajustar la nueva ley porque algo falló y entonces hay que ver qué se hace. Sí, no hay ley perfecta. Y más bien entra una cosa y sale otra, ¿verdad? Entonces nunca el objetivo se cumple al 100%. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tomar, por ejemplo, el INA y modernizarlo con las herramientas que yo tengo. Porque hubo una reforma que se había hecho, me parece que fue en el periodo de ustedes, exactamente, que muy interesante, se tercerizaban servicios. O sea, era bueno porque flexibilizaba. La sala lamentablemente se trajo abajo esa reforma y ahora nos quedó otra vez la camisa de fuerza ahí. Pero tiene más de 350 millones de dólares en superávit. Y hay mecanismos para trasladar eso. Le pongo un caso concreto. Empresas del sector tecnología que ya se han unido en un programa, que están trabajando con 2 fundaciones del sector privado. Le pongo este ejemplo porque hay muchos más, pero trabajan para formar programadores en 9 meses, donde les dan programación, inglés y habilidades blandas. Les pagan una compensación económica por mes a esas personas, que la mayoría son mujeres jóvenes, de todo el país, porque es una formación virtual. Y esa persona es contratada después de la formación porque es educación dual. Imagínense lo que es tener 5,000 puestos cada 9 meses, sin que el INA se meta. Si nosotros metemos al INA en ese convenio o alianza y empezamos a alinear lo que requieren todas las regiones del país con base en la actividad económica que tienen ahí, es decir, el país es meramente agrícola en su gran mayoría. Así es. ¿Verdad? Entonces, el agro para mí es un tema prioritario, igual que el tema de turismo, porque permean todo el país. Esa actividad, igual que ganadería, bueno, agropecuario en general, pero digamos permean en el país entero.
a pesar de que estoy de acuerdo con que se dé el tema de zonas francas y que hayan servicios y todo lo que ya conocemos. Diversidad. ¿Verdad? Porque eso está Diversificación, perfecto. pues. Pero necesitamos que, si yo sé que las ofertas laborales, ya sea para emprender, ¿verdad? La oportunidad que existe ahí para emprender, para ofrecer valor agregado, para diversificar las actividades en el sector agrícola, como por ejemplo el tema de café, que no es solamente cultivar el café, sino también que pueda tener una cafetería y gastronomía, que es diversifico mi plantación o mi negocio a través de turistas, un agroturismo. Ese tipo de cositas donde el INAH puede ser una mano importante. Tiene que meterse no solamente en programas o cursos, sino también en facilitar los conocimientos para que esa persona tenga el acompañamiento necesario y que sea permanente, no solamente tener un curso que yo pego y coloco en la pared, porque no me sirve de nada si no sigue un proceso continuo de formación. Uh-huh. Entonces, si tenemos al INAH ahí metido, si tenemos al sector privado diciendo esto es lo que se está contratando en la zona, o estas son las actividades principales, metemos academia. Si quieren participar universidades públicas, que no las podemos decir que estén, ¿verdad? Depende de ellas, bienvenidas. Las privadas lo mismo, y decimos, ok, esta es la oferta que existe, estas son las actividades, estos son los programas que ofrece el INAH, vamos a alinear esto. Para que entonces, por región, ¿verdad? Si son cursos distintos y programas distintos a los de aquí de la GAM, bueno, se ajusta. El problema es que se enseña lo mismo en todo lado. Uh-huh. Y la gente dice, es que esto a mí no me sirve. O sea, ¿a mí de qué me sirve un curso de administración de empresas? Para ponerle un ejemplo, igual en las universidades, hagamos lo mismo con las carreras. Si ahí no hay oferta en eso. Si lo que yo tengo aquí como oferta es agroturismo, comercio, que además está encadenado a que al agro y al turismo le vaya bien, porque la zona, por ejemplo, en Pérez Celedón o zona norte del país también tiene otras actividades importantes, y como la parte de tecnología, ¿verdad? Que hay también en la zona norte, que se está desarrollando mucho. Tenemos que empezar a actuar de esa forma, porque no es lo mismo lo que tenemos aquí, donde estamos nosotros, en San José, en La Uruca, que lo que necesita alguien que está en Upala, Guatuso y Los Chiles. Natalia, de este escenario, de esa transformación en los primeros 100 días, ¿qué de todo eso se pudo haber hecho o pudiste haber empezado a hacer siendo ministro de la presidencia? Porque en algún momento la gente dice, ok, ya estuvo, uh-huh. ¿Cuál fue el aporte? ¿Por qué no se pudo en ese momento y por qué siendo presidenta sí se puede? Ese rango y esa orden de que todo el mundo obedece es tan necesaria y tan vinculante en la visión país. Sí, por eso quiero ser presidente, Jonathan, porque quiero tomar mis propias decisiones. Uh-huh. Y aquí es importante explicar cuál es el rol del ministro. Uh-huh. El ministro es un asesor en su área. Uh-huh. Es la persona que lleva una cartera determinada en lo que le compete. Sí. Entonces yo por ley no puedo extenderme, digamos, a otras funciones, a decirle a otros ministros qué hacer de otras carteras. El presidente es el que tiene que dar la visión que él quiere. Uh-huh. Y trasladarla a las carteras correspondientes, emitir directrices a las presidencias ejecutivas, coordinar con los ministros rectores para que esos trasladen a las diferentes instituciones la visión, pero eso es resorte de la Presidencia de la República, no es resorte de ningún ministerio. Y en el caso del Ministerio de la Presidencia, yo tenía muy puntualmente la relación con la Asamblea Legislativa, con cámaras empresariales, esa coordinación que eventualmente también con los poderes de la República, uh-huh. Entiéndase Poder Judicial, también veía yo en algunos temas, pero uno llega hasta donde se puede. Hasta donde lo deja. Hasta donde se deja y hasta donde se puede. Usted puede dar los consejos, pero usted no puede decidir directamente. Usted da una recomendación de lo que para usted es importante o debería ser la ruta, pero quien decide es la Presidencia de la República. Entonces, al final, el margen de acción de cada una de las carteras está muy cerrado a lo que tiene como ley o como función por ley. Esa orden de la Presidencia de la República, en estos 4 años, ¿cómo deja Costa Rica? ¿Esa orden en qué sentido? La forma de gobernar del actual mandatario, ¿cómo deja Costa Rica en este momento? El siguiente, si la mayoría de los costarricenses te respaldan para llegar a la presidencia, ¿cómo recibirías a Costa Rica después de estos 4 años? A ver, yo voy a tomar lo mejor que se tenga y lo avanzado que se lleven los proyectos hasta abril, y tomaré lo mejor de lo que yo vea y lo continuaré. Uh-huh. No puedo hacerlo todo. No me gusta el pleito, uh-huh. Digamos, con los poderes de la República, porque no vamos a llegar a nada. Yo cambiaría eso. Hay que ser firme. Yo estoy totalmente de acuerdo de que el Poder Judicial requiere reformas. Yo creo que todo Costa Rica. Yo creo que todas las instituciones. O sea, uh-huh. Tenemos un aparato estatal ineficiente, uh-huh.
donde evidentemente hay cambios muchos que son de ley, otros son más de gestión, otros son de cambios que puedo hacer a lo interno del Poder Ejecutivo con estudios para revisar cargas de departamento y ver cómo reestructuro parcialmente una institución, eso se puede hacer sin ley. Pero la mayoría de temas, para mí el problema es de gestión, porque hay muchas leyes, instituciones que pueden hacer mucho por la amplitud de su ley, y al final yo necesito tomar todo lo que yo tengo a nivel de función del gobierno central y ver cómo lo complemento con las funciones que tienen gobiernos locales y cómo trabajo en equipo. Porque para eso está diseñado el país. Igual las presidencias de instituciones autónomas. ¿Ha faltado trabajo en equipo? Me parece que sí. Me parece que sí, porque se ha tratado de politizar mucho el tema. Una cosa es la campaña y las cosas que se den ahorita, que vamos a tener diferencias entre todos los candidatos. Siempre con respeto, pero siempre las diferencias van a estar y hay que decir las cosas para que la gente abra los ojos y entienda a quién nos estamos enfrentando. Pero uno llegando a gobierno tiene que trabajar con todos, aunque no le guste. Natalia sería presidenta de todo el país. De todo el país. De los detractores. De los que votaron por mí, de los que no votaron, de los detractores, de los alcaldes que se fueron con el presidente y regresaron. Eso me tiene sin cuidado. Porque yo tengo que trabajar con todos. Y voy a trabajar con todo lo que yo tenga a mi alcance. Y al final de eso hay que trabajar con lo que hay. Y yo no puedo pretender llegar y decir, vea, voy a hacer estas reformas para ver si pasan. Entonces quiere decir que si usted no saca 40 diputados, entonces no puede gobernar. Eso es lo que quieren decir. Esa es la traducción. Y eso no es cierto. Porque el presidente tiene autoridad en el país todavía. Es una figura de mucho peso. Una llamada al presidente tiene un peso demasiado grande. Una llamada al presidente para coordinar con las alcaldías. Las alcaldías tienen muchas de ellas policías municipales que funcionan bien. Por ejemplo, referentes en el país. Escazú, Santana, Belén. Así es. Y tienen recursos que no son del presupuesto nacional que vota la Asamblea. Entonces, esos recursos son del cantón y eso se cobra de otra forma con los recursos de los contribuyentes del cantón, ya sea por vía parquímetros o de otra fuente de financiamiento. Entonces, si yo sé que tengo un recurso ahí y a mí me está haciendo falta, yo debería firmar convenios para trabajar con los recursos de la municipalidad y cuando la municipalidad no tenga recursos y el gobierno central tenga, entonces también yo apoyar. Es recíproco. Es recíproco. Porque no puede haber una duplicidad de funciones. La gente cuando quiere resolver problemas y dice, bueno, ¿dónde están las personas que vienen aquí a facilitar las cosas? La gente no se pone a pensar si eso es de resorte del alcalde o del presidente. Quiere alguien que resuelva. Quiere que se resuelva la situación. Entonces, al final, usted tiene que articular con eso. Presidencias ejecutivas. Todos sabemos que la caja tiene autonomía, pero yo puedo incidir cuando nombre a la persona que vaya ahí. ¿Dejarías todas las presidencias ejecutivas o cambiarías ese rol? No lo dejaría porque eso requiere una reforma de ley. Yo voy a jugar con lo que tengo. En el camino vamos viendo qué transformaciones se pueden hacer, pero yo no me puedo esperar a que me voten la transformación para hacer algo. Así es. Entonces voy a actuar con lo que tengo. Eso sí, la persona que vaya a esos cargos, voy a procurar que sea la persona idónea, no la persona que es cercana o que me cae bien. Eso sí, tengo que saber trabajar con ella y creo que tiene que haber algún conocimiento de cómo trabajamos juntos. Y si existe también esa posibilidad de entender de que tenemos que actuar inmediatamente entrando los 100 días, que no me puedo esperar a que vayan a analizar el contexto de la institución, sino que tienen que actuar. Y en las presidencias ejecutivas, si bien es cierto, el gobierno no tiene una injerencia en cuanto a la jefatura directa, puede emitir directrices desde el Consejo de Gobierno. Puede también llegar a nombrar un presidente ejecutivo en la institución que pueda hacer transformaciones desde adentro, porque ese es el brazo que se nombra en Consejo de Gobierno para que se puedan tomar decisiones en la Junta. ¿Qué perfil tendría el ministro de la Presidencia? ¿Sería el perfil que llevó Natalia a ese rol o buscarías algo diferente? ¿Cuál es el rol específico? Porque llevamos, no sé, un año en que oficialmente no hay un ministro. Está el viceministro siendo el AI del puesto. ¿Cuál es el rol que vos buscarías? Primero, confianza absoluta en esa persona. Es quien habla en nombre del presidente en el Congreso, entonces evidentemente tiene que ser una persona seria, ejecutiva, confiable, que los diputados también respeten, que tenga conocimiento de cómo funciona la Asamblea Legislativa. Evidentemente, si no sabe cómo funciona, no puede ser ministro de la Presidencia. No puede llegar a analizar la situación y aprender. Tiene que haber pasado por donde asustan. Así es. Si no, no va a entender la dinámica del Congreso. Y ahí se asustan. Ah, sí. Dígamelo usted, que tiene la experiencia también. Entonces, al final es alguien que conozca desde adentro, porque yo no puedo
estar enseñándole a la persona, ni ningún diputado va a enseñarle. Eso tiene que saberse ya y llevarlo. Tener muy clara la visión que tengo, qué cosas quiero impulsar en la Asamblea, ¿verdad? Las reformas pendientes, que van a quedar muchas pendientes, ¿verdad? De la administración actual y de proyectos siempre, que queden ahí. Cuatrienalmente siempre quedan cosas siempre van a quedar pendientes. Vamos a continuar muchas de ellas si es que no se votan en abril, pero también que sea una persona que sepa negociar, que tenga firmeza, pero que sepa negociar. Porque tenemos sí o sí que sentarnos, aunque pensemos diferente, aunque no le demos la razón a todo y aunque el proyecto de ley sea de cualquier persona, si es un buen proyecto, hay que moverlo. Yo creo en eso, yo no creo que si alguien firmó algo y es un buen proyecto solo porque viene de tal partido, no haya que impulsarlo, yo no creo en esas cosas. Y esa visión se necesita en el país. Y vamos a trabajar de la mano con gente que además quiera este país y ver cómo hacemos para sentarnos permanentemente con jefes de fracción. Si yo quiero impulsar un proyecto complejo de reforma del Estado, por ejemplo, que eso ha sido un calvario porque ni siquiera se ha votado ahorita las transformaciones de las juntas directivas en una dirección, para ponerle un caso muy particular, que ni siquiera estamos hablando de cierre, fusiones, ventas de activos, nada de eso. Es una reforma más sencilla. Pues no se ha votado, para que usted vea lo complejo de esto. Entonces, al final, ¿qué quiero yo? Que esas reformas, cuando son complejas, usted las tiene que negociar previamente a la presentación. Es que así es como se hace. Así es como se hace. Si no, vean, es muy difícil que las cosas fluyan, porque si usted dice, este es el proyecto y punto, si usted quiere que pase, tiene que hacer eso que usted y yo sabemos muy bien que funciona de esa forma. De lo contrario, es muy difícil también sacar la tarea. Entonces, quiero esa visión. Evidentemente, es una figura crítica dentro de un gobierno, pero también necesitamos gente que tome decisiones, que no tenga miedo de tomar decisiones, que sepa cómo las tiene que tomar, asesorarse legalmente bien, ¿verdad? No es una cosa de que yo sé cómo funciona mi sector y punto, no. Son muchas variables dentro de la institución que también requieren de conocimiento de la administración pública, no es cualquier perfil. Y aquí, vean, un llamado importante, Jonathan, se requiere mucha gente buena para apoyar en todo esto que yo le estoy diciendo. ¿Natalia tiene acceso a esa gente buena? Sí, claro. ¿En todas las áreas? Bueno, le hablo de Juan José Andrade, por ejemplo. En seguridad. Que es en seguridad nuestro estratega en toda esa parte. Fue director de la Fuerza Pública. Es una persona que admiro, primero, que respeto, y que además es respetada por la misma Fuerza Pública, porque es una persona que conoce lo que tiene que ir a hacer y sabe muy bien cuáles son esas medidas que vamos a implementar. El doctor Edgar Carrillo, por ejemplo, en materia de salud, ¿verdad? Él también conoce desde adentro la institución, ¿verdad? Y conoce el sector como tal, y conoce muy bien cuáles son esos niveles de atención, cómo atacarlos. Tiene experiencia también en la práctica, tiene experiencia en la gerencia. Entonces, hay gente que sabe cuáles son las mejores propuestas de acuerdo a lo que es viable, sin depender de reformas en la Asamblea. Y no quiero que aquí se malinterprete que es que no voy a trabajar con el Congreso. No, es que hay que apurar desde el principio. Es que y usted sabe muy bien que con el cambio que hubo también, hay tiempos muertos en la Asamblea que así lleve usted 40 leyes, no le van a pasar de ahí a diciembre. ¿Por qué? Porque el sistema se reformó de tal forma que al final no es posible votar leyes entrando al gobierno, salvo que sean las que vienen de camino y que quedaron pendientes de votarse de la anterior administración, que también creemos que hay algunas que son importantísimas, ¿verdad? Como jornadas 4x3, que probablemente no vaya a salir, es difícil que ¿Estarías salga. apoyando este texto o te gustaría hacerle cambios para hacerlo diferente? No, este texto, el que estaba negociado, le metieron lo de las 40 horas por semana y para mí eso no funciona. Y algo parecido a la convención colectiva. Sí, al final me parece que pierde la esencia del proyecto. Tienen que votar dentro de la empresa si están de acuerdo o no, y los que quieren sí, los que quieren no. Y es que así es muy difícil operar una empresa privada, es muy complicado, y además es un proyecto que es voluntario, es solamente para lo que es producción continua 24/7. Normalmente está en zona franca. Que casi que son las que están en zona franca, son empresas muy particulares, no aplica empleo público, hay mucha confusión de mucha gente sobre este texto, pero bueno, al final el texto lamentablemente metieron una moción de última hora de parte de Liberación Nacional, y bueno, vamos a ver cómo termina eso, porque hay que ver hasta dónde llega y si se puede retomar o no y en qué estado queda. Pero la idea como tal me parece importante. De hecho, nosotros la sacamos cuando yo estaba en el ministerio, sacamos esa vía rápida, a pesar de que la sala se la trajo abajo, pero se sacó la reforma después de 25 años. Sí. Eso es un gran logro de lo que le hablaba de la negociación. Eso se necesita. El tema del mercado eléctrico, por ejemplo, esa reforma es crítica. El proyecto de armonización está ahí,
Vamos a ver si avanza lo suficiente. No Ese, sé si ese se vaya proyecto impactaría positivamente en la economía de los hogares. Por supuesto, porque digamos, el ICE ahorita solo es el que tiene el monopolio en la compra y la venta de electricidad. El proyecto lo que hace es abrir un mercado mayorista para que puedan vender y comprar entre todos, y eso abarata precios, porque hay competencia en la parte de generación, ¿verdad? Hay temas ahí todavía que no se han resuelto, que están en proceso. Entiendo que el texto ahí está todavía en proceso de negociación, pero la idea es importante y la reforma se necesita. Yo siempre he defendido esa reforma, me parece que el país la requiere y no hay otra forma de bajar tarifas, salvo que nos metamos con gas natural. ¿Verdad? La importación de gas es una opción, no está en el monopolio que se tiene hoy por ley. Entonces yo podría importar gas de Estados Unidos, para poner un ejemplo, donde se defina. Eso está habilitado sin necesidad de reformar la ley, ¿verdad? La exploración de gas y petróleo es otra historia, pero eso sí se puede hacer. ¿Qué pensás vos de la exploración y aprovechamiento de los recursos naturales tipo oro, gas y otros minerales que están, por ejemplo, en la zona de Cruzitas, entre otros lugares del país? Me parece que es lo más sensato que podemos hacer, y sobre todo en el caso de Cruzitas, el tema de oro. Cruzitas, vean, ni la peor empresa minera hubiera provocado el desastre que se está dando ahorita ahí. Se requiere la reforma de ley en la Asamblea, ¿verdad? Que yo apoyo, porque se requiere ese marco legal para la minería a cielo abierto. Este es el distrito de Cutris específicamente, pero digamos que va avanzando en la Asamblea Legislativa. Y eso hay que resolverlo porque nos están robando el oro. Nicaragua en este momento está exportando el doble de lo que produce. ¿De dónde está saliendo? De aquí. Se están llevando el oro costarricense. No le están echando agua a la sopa. Exactamente, lo están sacando de aquí. Y yo digo, ¿cómo es posible que haya una doble moral en el sentido de decir partidos como el Frente Amplio, por ejemplo, que se dicen que protegen el ambiente, pero lo que están haciendo es un desastre ambiental en la zona y además afectando las fuentes de empleo de muchas familias, porque hoy lo que están haciendo es teniendo que trabajar con lo que hay en la informalidad, con inseguridad, porque es un problema de inseguridad nacional el que tenemos ahorita en Cruzitas. Y lo primero que hay que hacer es intervenir en materia de seguridad en la zona, porque así la ley se vote, si no hay seguridad jurídica y no hay seguridad física en la zona, nadie va a invertir un 5 y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, eso de Cruzitas es un tema que yo sí estoy apoyando y me parece muy bien. El gas natural se puede explorar, igual que el petróleo en el país, porque hay una ley que ya se votó hace años atrás, pero hay una moratoria. Esa moratoria se podría quitar para licitar los bloques y empezar con el proceso, que requiere un estudio que se pueda hacer a nivel de la sala para poder levantarla. Yo ese tema lo voy a valorar de nuevo, porque se había hecho algún acercamiento con Noruega para colaboración en esta administración, pero tenemos que buscar otra forma de fortalecer también las capacidades internas de las instituciones para ejecutar, que ese es un problema no solamente del MINAE, sino también de muchas instituciones en el país, donde necesitamos gente con perfil gerencial, que conozca alianzas público-privadas y que sepa qué herramientas tienen para poder hacer convenios y actuar con lo que crean en ese sistema. Y que crean exactamente, porque para mí legalmente hay muchas cosas que ya se pueden hacer. No es tanto ir a asamblea, es de gestión de conocimiento, de pedir asesoría, ¿verdad? Porque usted tiene que tomar en cuenta que hay personas que conocen más que usted y en materia legal es crítico, porque el derecho público es otra cosa. Así es. Y hay que tener también ese manejo de cómo entrarle y decir, este es el problema que quiero solucionar, dígame cómo lo soluciono desde el punto de vista legal. Y tener asesores en la materia que le ayuden a usted a orientar esas decisiones. Y eso se necesita más que todo para alguien que articule, porque si usted me pregunta a mí, ¿qué ley es indispensable para gobernar? No, porque ahorita usted puede hacer varias cosas sin esas reformas. Los incendios que tenemos en este país, que es seguridad, educación, salud, vivienda, infraestructura, las 5 se podrían sacar sin leyes, simplemente con una gestión. Todo es sin ley, salvo algunos temas muy puntuales. Y el tema, por ejemplo, en educación, le hablaba del INA como una pata del banco que tenemos nosotros, pero el MEP es la otra, y ahí hay varios temas. Bueno, el curso lectivo, que nunca se respetan los 200 días, nosotros tenemos esa propuesta. Ese es un convenio centroamericano que debe verse en la Asamblea Legislativa. Pero esos 200 días nunca se ven pero y nunca se han cumplido. Vean, debería retomarse como era antes, de marzo a noviembre. Y capacitación de los educadores. De los educadores antes de que ingrese la clase con tiempo, y que sientan también que se les está liberando esa carga, porque hay muchas incapacidades dentro del Ministerio de Educación Pública por salud mental, la cantidad de denuncias que tienen, los traslados de centros educativos a raíz de esas denuncias,
la cantidad de materia, digamos, de cosas administrativas que usted tiene que hacer como profesor, empezando porque tiene que hacer expedientes de sus alumnos, usted mismo como profesor, ¿por qué tienen que estar en esas labores? Eso le quita tiempo para enseñar. Entonces hay que ordenar eso, porque si yo no tengo educadores motivados, no salimos adelante. ¿Qué cosas pasan, por ejemplo? Antes, si usted se quedaba en conducta, no pasaba el año. Ahora no. A mí me parece que eso dice mucho. Sí. ¿Por qué? Porque la gente tiene que tener disciplina desde la niñez y orden. ¿Por qué antes se valoraban todos estos factores? También porque se trabajaba desde joven. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y teníamos los 3 meses de vacaciones, había gente que decía, voy a trabajar en una tienda en Navidad. Voy a ir a hacer esto con un permiso que daba el patronato. Todavía lo dan, después de 15 años. Después de 15 años, ustedes le dan un permiso, usted puede trabajar, y es importante que la gente vuelva a tener claro la importancia del trabajo, porque eso forma, y no es que usted va a ir a trabajar todos los días, es que aprenda lo que cuesta ganarse las cosas, y que eso se enseña desde las escuelas, porque eso para mí es la formación básica del ser humano, porque no todas las casas tienen apoyo de sus familias, no todos tienen una red de apoyo fuera de sus padres, no todos viven en un ambiente familiar bueno. Entonces, si la escuela no se vuelve en eso, realmente perdemos mucho de la formación que se necesita. ¿Qué pensás de las redes de cuidado, no solo infantil, sino adulto mayor? La red de cuidado global, universal, en función de las poblaciones vulnerables. Por supuesto, vea, eso es todo, sobre todo, bueno, obviamente en niñez mucho más, y hay que fortalecerlo y valorar otras figuras importantes, porque por temas de presupuesto uno también tiene que ser realista y empezar a ver alianzas público-privadas o que asuman una parte del pago y el Estado da otra, ¿verdad? Que eso también puede ser un mecanismo para poder ayudar, porque, digamos, de un momento a otro, si usted ya gana más, lo sacan de la red porque está creciendo, pero no le alcanza para pagar un cuidado adicional, entonces vuelven al círculo vicioso de la pobreza. Hay un montón de mujeres que pasan esto todos los días y nosotros no podemos permitir que eso se dé, porque al final es volver a regresar a la pobreza cuando quieren salir adelante. Es decir, entre mejor le vaya a usted, le quito el apoyo. Pero hay un umbral complejo en donde todavía yo no tengo la capacidad de pagar el privado y necesito ese apoyo también de las redes. Es una transición que debemos revisar para ver de qué forma podemos dar ese acceso. Pero además, adulto mayor, vea, yo ese tema lo conozco bien por mis abuelos también, porque siempre han estado en mi casa ya cuando envejecen un poco más y necesitan más compañía. Entonces, en la casa de mis padres siempre teníamos a mis abuelos y somos de cuidar mucho y de valorarlos mucho, pero necesitan tener independencia, seguridad, sobre todo, por ejemplo, el tema del ROP, ¿verdad? En algunos, ¿Vos lo entregarías completo? Yo lo entregaría, pero el gobierno en este caso, porque está en la asamblea ahorita, ¿sí? ¿Verdad? Estoy a favor. El Estado no es el mejor administrador de la plata, eso sí lo tengo clarísimo, y yo estoy a favor de que si usted se mató toda su vida, usted tenga derecho a eso. En un solo pago apenas tenga la edad del retiro. Hay que ver cómo está el tema de la solvencia, ¿verdad? El que el gobierno tiene que revisar ahorita es la solvencia y el impacto financiero de la medida, para ver cómo entregan esas platas y de qué manera. Lo que no se vale es mentirle a la gente y decirle mañana yo le entrego todo. Pero sí estoy a favor de la entrega y sí creo que es importante entregarlo. Entonces, ese tema del ROP para mí es crítico, porque al final usted ahorró de alguna u otra manera toda su vida y después le van entregando por pagos eso, y usted realmente recibe solo el 50% de una pensión, eso le complementa un poquito más. Y se acerca la dignidad. Pero por lo menos usted disfruta de esos últimos años de su vida, ¿verdad? Y ahora que la gente vive hasta los 80 años, ¿verdad? 80, 85 años, con más razón también tienen derecho a, porque si no fallecen y tampoco lo disfrutaron. Sí. Entonces, a mí me parece que eso es justo. Pero también tenemos que velar por el tema de salud de esas personas. El otro día me reunía con un señor en el Parque Central de La Juela y me decía, vea, si usted me pregunta a mí qué veo yo importante, la entrega de los medicamentos en los EVAIS es un calvario, porque yo tengo que movilizarme, ver quién me lleva hasta el lugar y no tengo tal vez quien me acompañe. Me entregan un montón de medicamentos que la gran mayoría terminan siendo regalados o se vencen porque realmente es cualquier cantidad que no lleva un control. Yo digo, ¿cuánta plata se gastará ahí, Jonathan, entregando eso a cuánta persona llega y pide medicamentos en el país? Tienen los técnicos de atención primaria en salud, que son los ATAPs, podrían también empezar a visitar más los barrios, identificar dónde hay adultos mayores solos
y empezar a ver en qué ambiente viven, cómo lo están haciendo, qué respaldo necesitan, empezando por cómo están para prevenir caídas en las casas, ¿verdad? Porque las caídas son también una fuente, ¿verdad? De que se quiebren la cadera y eso empeora la situación, terminan yendo donde un familiar y al final esa persona termina siendo, ¿verdad? Una persona que cuida, terminan siendo un problema, digamos, dentro de que tienen que destinar tiempo y también las personas que cuidan se desgastan, ¿verdad? Porque eso es un trabajo complejo. Entonces, ¿qué quisiera yo? Todos esos acompañamientos, pero también una visión de que cuando usted cumple 65 años sigue siendo útil para el país. Que usted se pueda pensionar, de acuerdo, pero deberíamos buscar una forma de cómo hacer que estas personas también sigan aportándole, por ejemplo, maestros pensionados. Y en ese tema de maestros pensionados y seguir aportando y pensando en la idea que estás poniendo sobre las municipalidades, hay en otros momentos lo he expuesto acá, el concepto de centro comunitario, donde las municipalidades desarrollen un aparataje en donde después de los centros educativos se puedan quedar para hacer deporte, para educarse, para formarse, para aprender otras cosas. Es como pensar fuera de la caja de herramientas. Yo creo que es parte de lo que necesitamos, empezar a pensar diferente para poder encontrar soluciones a los problemas que hay ahorita. Ve, ¿qué haría yo, por ejemplo, en la misma línea que usted está hablando, que lo mencionamos en el plan de gobierno? Si las municipalidades tienen, por ejemplo, las áreas que tengan disponibles dentro del cantón. El comité de deportes, que obviamente sabemos que algunos no están funcionando como se quisiera, pero bueno, ahí están también disponibles. Las escuelas, muchas, quizás no todas en el país, tienen algún gimnasio o algún lugar en donde puedan pasar el día independientemente de si es día de clases o no, que se mantenga abierto, con alguien que esté ahí vigilando la institución, ¿verdad? O digamos el lugar donde ellos están y que se mantenga abierto durante los fines de semana. Por ejemplo, usted lo puede hablar con la Junta de Educación y coordinar ese tipo de actividades. ¿Qué haría yo? Meterme con asociaciones de desarrollo y con los salones comunales que haya disponibles. Ver qué podemos hacer ahí. Activarlos con lo que hay. Yo estoy hablando de que no es que estoy prometiendo que vamos a hacer una cancha aquí, que la vamos a hacer, pero con lo que hay que activar y no podemos simplemente tener una visión de voy a hacer una feria cada cierto tiempo o voy a hacer un festival o no. Tiene que ser actividades permanentes que fomenten el arte, la cultura y el deporte. Yo siempre he sido muy deportista, desde muy pequeña. Y siempre después de las clases practicaba algún deporte, hacía algo, mantenía la mente ocupada porque hay que pasar de la rutina de calle a la rutina de estudio. Si usted llega a su casa, ¿qué es lo que pasa con las redes de cuido? Después de cierta edad ya no tienen acceso. Entonces, son adolescentes que llegan solos a la casa, los papás están o trabajando, no están, o solo tiene uno de los papás o viven con los abuelos. Y esas personas no tienen una guía en sus casas, no tienen un acompañamiento, alguien que los oriente. Entonces terminan saliendo de su casa a buscar qué hacen. Y ahí empiezan a reclutar a un montón de jóvenes para el sicariato. Porque están sin hacer nada, ociosos, sin una guía, una rutina, una visión, alguien que les oriente a hacer las cosas de una forma distinta. Entonces, si tienen lugares de esparcimiento y hay espacios y se coordina con los gobiernos locales, asociaciones de desarrollo, la Junta, los maestros pensionados, y hacemos una red de apoyo en los cantones, le aseguro que podemos reducir también la inseguridad, aparte de la seguridad comunitaria y otras acciones que también se pueden implementar, y eso no ocupa ley. Y cuando estás llegando a un punto importante que es el tema de la seguridad, que es conexo a la educación, al entorno, al ambiente preventivo, en general a todo el ecosistema. En los debates y en las piezas de publicidad tuya electoral, estás hablando de dos temas que se conectan de cierta forma, la parte migratoria con la caja y la parte de la seguridad a la mano dura. De hecho, no sé si estás o no a favor de la megacárcel, pero en función de socar las clavijas en ambos lados. Nos quedan 8 minutos de programa. Cuéntanos qué son exactamente esos dos pilares, porque la seguridad ahorita es el top de las preocupaciones del país. Lo primero, bueno, son medidas que además no dependen del Congreso para ejecutar, porque la seguridad es diferente de justicia. La seguridad es la parte del ejercicio de la presidencia con las fuerzas policiales del país para que haya presencia en el territorio y haya también una policía fuerte y cercana que la gente visualice cómo
que le protege, ¿verdad? ¿A qué me refiero a esto? Con solo activar la vigilancia en las calles, a nivel de cámaras, conectarlas con un centro de monitoreo de una municipalidad y después de eso al centro nacional y tener iluminación y policía presente en la vía pública, no en una patrulla, presente caminando, ya la gente siente que está más segura. Eso es una de las primeras medidas que hay que implementar con los 14,000, 15,000 policías que tenemos y reestructurarlos también en quienes tienen funciones administrativas, quienes no, para que salgan más a la calle. Eso lo podemos hacer inmediatamente coordinando con municipalidades. Revisar con municipalidades el tema de los barrios, cuarterías ilegales, donde podemos intervenir y revisar quiénes están ahí infringiendo, quiénes son crimen organizado, porque ahí trata de personas, prostitución y un montón de problemas en los centros de las ciudades, en hoteles, en lugares específicos, o sea, pasa. Y eso lo tiene identificado la misma policía municipal. Entonces tenemos que entrar ahí y atacar eso. El que está ahí cometiendo cualquier delito tiene que deportarse. Y hay que sacarlo del país. Ya si comete el acto, tenemos un problema porque tiene que quedarse aquí en el proceso penal, pero yo lo que quiero es deportar. Vamos a hacer esa revisión. Pero antes de que ingresen, hay que tener una coordinación lo suficientemente buena en conjunto con el apoyo de tecnología para identificar si alguien tiene antecedentes criminales que ni siquiera ingrese a Costa Rica. Eso lo podemos hacer con la ley de migración y extranjería que tenemos hoy. Y en el caso del tema del Hospital de Centroamérica que he mencionado en la caja, que está relacionado con la parte de antecedentes criminales y también la gente, ¿verdad? Y que tampoco la ve la caja, ¿verdad? La caja atiende a cualquier persona independientemente de qué antecedente tenga o no, porque ni siquiera llegan con documentos. Yo no estoy en contra de que se atiendan, porque al final la sala va a decir hay que atenderlos y hay que hacerlo por un tema constitucional del país y legal, pero yo sí estoy en contra de que no se les cobre. Entonces yo lo que he dicho es que si tienen que atenderlo, tienen que cobrar ese recibo y tienen que gestionar el cobro. Y no debe ser que Costa Rica pague por tratamientos y cosas que no son de los costarricenses, y debería tenerse un protocolo a nivel regional o con los diferentes países de donde vengan estas personas para que eso se gestione y se cobre al país respectivo. Eso es lo que yo creo. Porque son impuestos de nosotros que, si le digo una cosa también que es muy cierta, el costarricense cuando debe una cuota a la caja no la atienden. Entonces, ¿por qué yo tengo que atender a un montón de gente que ni siquiera tiene un documento? A mí me parece que eso es injusto. Y yo creo que hay que cobrar esos servicios. Y hay que ordenar por dentro la institución, hay que ordenarla a nivel administrativo, financiero. Hoy no hay contabilidad de costos en la caja. Así es. ¿Verdad? No se sabe cuánto cuesta una cirugía, un procedimiento, nada. En este momento necesitamos ordenar por dentro la caja para poder gestionarla de una mejor forma y empezar a cobrar por esos servicios. Porque al final no es justo que eso se dé, y nosotros tenemos que tener conciencia de la importancia que es también tener una visión de que Costa Rica vuelve a levantarse en el tanto ponga como prioritaria a su gente. Eso es lo que yo necesito para este país, lo que creo que se requiere, y al final son temas que no dependo de la Asamblea. Eso de la caja no dependo del Congreso para hacerlo. La ley de migración y extranjería yo ya la tengo y la puedo utilizar. Entonces quizás se requieran reformas, sí, yo no digo que no, pero aquí lo que falta es una mano más firme, una coordinación más permanente, dejar de pelearnos entre los poderes de la República, porque yo necesito coordinar con el Poder Judicial, específicamente Fiscalía y OIJ. Necesito identificar las razones, que eso es un tema también serio, que es de justicia, en donde la gente se queja de que sueltan a la gente al ratito. Y eso es un problema que muchas personas a lo interno del Poder Judicial, jueces y demás que he conocido, me dicen, el problema que tenemos es capacitación. De a quien captura a esa persona la prueba, que no se vicie la prueba cuando la entregan. Que el expediente llegue completo y llegue bien y la prueba no quede viciada. Porque si yo no tengo una prueba sobre lo que sucedió o no tengo cómo fundamentar que yo puedo guardar a esa persona, la tengo que soltar. Sí. Entonces porque al final hay duda razonable. Hay duda razonable. Ahora, que si hay corrupción, en todo lado, en todo lado se presta, no es un tema solamente del Poder Judicial, en todo lado. Entonces tenemos que acabar con eso, y esa coordinación permanente se requiere entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Lo mismo con la Asamblea. Si al final, después de esa coordinación, nos damos cuenta que no es un tema de gestión únicamente y que requerimos de una reforma en la ley en un aspecto muy puntual, entonces hay que coordinar con la Asamblea. Pero lo que le quiero decir es que yo puedo empezar desde ya a solventar esta situación sin requerir de una reforma de ley. El tema de la pobreza, Natalia,
los datos que saca el oficialismo del gobierno dicen que bajó la pobreza y cada vez está mejor, igual que el tema del desempleo. Cada vez hay menos gente desempleada. Cuando nos vamos a los mismos datos del INEC, es la pobreza baja en zonas donde no hay trabajo y donde no hay formalización, donde hay mucha gente en el sector informal. Entonces, especialistas, economistas dicen de dónde tela si no hay araña. No hay trabajo formal, no hay trabajo informal y la gente está llegando a comprar a contado. ¿Cómo enfrentar verdaderamente el tema de la pobreza y del desempleo? Porque ahí la mitad del país prácticamente está en la informalidad. No es que hay menos desempleo, es que hay mucha gente en el sector de la informalidad. Para finalizar la entrevista, ¿cómo atacar esas dos cosas para darle bienestar a la gente real? Bueno, empezando con una visión de la caja que no persiga a quien produce, que para mí es crítico porque muchos son trabajadores independientes, gente que está en su negocio viendo cómo sale adelante, y esa informalidad, el problema que tienen es que la caja es muy cara para pagarla. Entonces, si usted llega y quiere cotizar, le van a cobrar como si fuera un salario completo de 320,000 colones la base, y cuando usted hace el cálculo de cargas sociales, a usted le sale muy caro versus que usted, digamos, pueda pagar un monto simbólico o que pueda hacerlo por horas. Ese cambio se puede implementar desde la Junta Directiva de la Caja y lo vamos a hacer con la Presidencia Ejecutiva, impulsando desde adentro la reforma con la Junta Directiva. Si la Caja quita esa visión de andar persiguiendo a quien trabaja, la gente se va a acercar a asegurarse. ¿Qué pasó en el periodo de ustedes como diputados en su momento con la amnistía que se votó? Esa era intereses y multas, pero yo estaría dispuesta a decir, ¿por qué no valoramos poner un borrón y cuenta nueva? Condonación de la deuda. Por supuesto. Que uno diga, por un periodo, el que se quiera formalizar, vamos de aquí en adelante, ¿por qué no lo valoramos? Porque yo le aseguro que un montón de personas, que eso sí es de ley, eso sí es de Asamblea Legislativa, porque es una autorización para eso, y que la Caja esté de acuerdo, pero es que por si esa plata no la van a cobrar nunca. Pero está en el punto de plata por cobrar que usan también para apalancarse con créditos. Exactamente, entonces, y no es realista porque nadie va a ir a pagar. Vea, una señora que el otro día fue en Cervantes, una empresaria, ¿cómo se llama? La Cervanteña, no me acuerdo el nombre del restaurante, pero era ya en Cervantes de Alvarado, en Cartago, en la provincia de Cartago. Y ella me decía, vea, yo empecé con una deuda pequeña que la llevo como en 50 millones de pesos, porque se me fueron acumulando intereses y como no tengo para pagar el arreglo de pago que me exige la Caja, entonces no la pude saldar. Y la gente sabe qué es lo que termina haciendo, pasándose a otra sociedad o a otro nombre para seguir operando, porque si no, ningún banco le presta un 5. Porque los bancos donde ven que usted está moroso, con la Caja le dicen que no presta. Entonces es un ciclo vicioso que nos está matando. Y lo mismo con el INA, que le hablaba yo, de cómo tener impactos en el corto plazo, porque yo no puedo decirle a una persona, vaya a estudiar 6 años a una universidad pública. No tiene para hacer 9 meses, hay que hacerlo más inmediato. Hay que hacerlo 9 meses, 18 meses, algo concreto, donde yo pueda aprender trabajando, inmediatamente tengo un trabajo en un periodo cortito de tiempo, porque así me ayudo, no me tengo que ir a trabajar a la GAM, yo tengo que dejar a mi familia y le puedo ayudar económicamente a mi familia también con ese ingreso. Natalia, nos queda un minuto. Mensaje final, pedirle a la gente que te conozca y que vea la propuesta, porque en menos de 3 semanas es una decisión importante donde todos tenemos que salir a votar. Sí, pero yo quiero ser presidente, Jonathan, porque quiero pasar de denunciar problemas a resolverlos. Ya no podemos improvisar, como le decía anteriormente. Requerimos de una persona que conozca lo que tiene que ir a hacer, que lo decía también ahora. Yo sé sumar, yo sé negociar, yo ya pasé por donde asustan, tengo la experiencia necesaria, he estado en la Asamblea Legislativa, también el Ministerio de la Presidencia, pero además sé lo que le duele a la gente desde afuera, porque también he estado en el sector privado y me ha costado mucho. Y he tenido experiencias que para mí son muy valiosas, porque además de tenerlas yo propiamente, he recorrido el país y he escuchado a la gente. Y sé que la única forma de tomar una decisión importante para el país es escuchando, no cegándose en que uno tiene la razón en absolutamente todo, que uno lo sabe todo, porque eso no es cierto, y que tiene que rodearse de esas mejores personas para salir adelante. Este país necesita de alguien que realmente tenga la firmeza, el compromiso y el conocimiento para hacerlo. Hay gente que puede ser preparada profesionalmente y que puede tener un buen perfil, pero no conoce lo que tiene que ir a hacer. Y lamentablemente, en las circunstancias en las que estamos, la persona que vaya ahí tiene que ir a resolver inmediatamente problemas, que no lo vamos a resolver en 4 años, muy probablemente no, pero tenemos que empezar por esa ruta para que podamos tener un país mejor, tomando en cuenta que el pasado para mí es una referencia.
El pasado simplemente eso es lo que yo tengo, no me interesa echar las culpas a nadie, no quiero sacarme clavos, no quiero vengarme de nadie. Lo que yo quiero es ver lo que tengo, ver hacia atrás, tomar lo bueno y seguir hacia adelante. Esa es la visión país que nosotros tenemos. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a usted, Jonathan. Natalia Díaz Quintana, Partido Unidos Podemos, es una de las personas que están proponiendo su nombre y su apellido en función de la presidencia de la República. El 1 de febrero se toma la decisión. Infórmese, salgamos a votar. Es una decisión responsable no solo por usted, sino por sus hijos y por sus nietos. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio.